estamos en la lectura bíblica y utilice su Biblia y vamos a buscar en el libro de Apocalipsis o libro de las Revelaciones, capítulo 2 y su versículo 17. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, y dice la palabra de nuestro Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gran promesa de nuestro Dios. Gran promesa que hay en el libro de Apocalipsis. Dice la palabra: el que venciere, este tiene una gran recompensa. ¿Qué va a vencer? ¿Qué es lo que va a vencer para que se le dé esta recompensa, este premio? Hay que vencer ni nada menos que a esta carne. Y se le dará, dice, del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? ¿A quién representa el maná escondido? Y eso lo vamos a estar viendo conforme vayamos en el tema. Y dice también la palabra de nuestro Dios que se le dará una piedrecita blanca. Antiguamente aquel que salía absuelto del juicio, aquel que tenía libertad, salía libre de culpa, se le daba una piedrecita blanca. Aquel que salía culpable, su piedrecita era de otro color. Pero en este caso, los que comen del maná escondido, ¿esto qué pasa con ellos? Salen absueltos. ¿De qué salen absueltos? De la muerte eterna. Porque ¿cuál es el veredicto? ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es el juicio? El juicio es la muerte eterna o el lago de fuego. Pero para conocer de ello, vámonos allá al antiguo. Vámonos allá para el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué le dio Dios a ellos? En el trayecto, ellos se les comienza a terminar aquellas provisiones que habían llevado desde Egipto. Dice que llevaban su masa y la llevaban así sin leudar. Pero posteriormente, ese alimento que pasó comenzó a terminarse. Y cuando comienza a terminárseles, aquí comienza lo difícil. Aquí comienzan ellos a murmurar, comienzan ellos a quejar. ¿Qué iban a comer? Porque ¿qué había en el desierto? Si había allí, no había nada, no había monte, no había animales, no había algo que ellos pudieran obtener para alimentarse. Ahí solo estaban a la misericordia de Dios. Pero Dios ya tenía todo aquello programado. Dios ya sabía cómo iba a tratar con el pueblo, cuáles eran las provisiones. Dios conoce de qué usted tiene necesidad. Ahorita posiblemente usted tenga alguna necesidad en su vida. ¿Cree que Dios no lo sabe? Dios ya sabe todo y a su momento Dios se lo va a dar. En este caso, sabía Dios con cuánta cantidad de gente tenía que proveerle. Tanto tenía que proveerle techo, tenía que proveerle luz, tenía que proveerle alimento, y Dios todo eso se le da. Le dio la luz para la noche, sí se la dio. Tenía que cobijarlo, tenía que abrigarlo del arduo calor del sol en el desierto, y les pone una nube. ¿Acaso no les iba a dar alimento? Claro que sí. Y por eso dice la palabra de nuestro Dios, y dice que ellos se comienzan a quejar. ¿Qué vamos a comerlo? Nos has traído aquí para que muramos en este desierto. Pero Dios no los había llevado al desierto para que murieran. Dios les iba a suplir todas aquellas necesidades. ¿Por qué? Porque Dios permitió que pasasen este momento que no tenían algo que comer. ¿Por qué permitió esto? Dios los estaba probando,
Dios les estaba poniendo algo para que ellos se dieran cuenta. Y vamos a verlo por medio de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y vamos a buscar el versículo 3. Y también vamos a ver el 16. Capítulo 8, versículo 3 de Deuteronomio. Y nos dice la palabra de nuestro Dios. Y dice: y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién permitió esto? Dios lo permitió. A veces Dios le permite a usted que le falte algo en su hogar, algo en su trabajo, algo en su vida. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que usted no solo depende de usted mismo. No es usted el que sustenta todo. Si tiene un trabajo es por la misericordia de Dios. Si usted tiene un negocio es por la misericordia de Dios. Puede ser que en todo ello a usted le hace falta algo. Y ese algo que le hace falta, ¿por qué lo permite Dios? En este caso, ¿por qué permitió Dios que el pueblo de Israel tuviera hambre? Y dice la palabra del Señor: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué quería Dios que entendiese el pueblo? Que no solo iba a vivir de echarle para adentro, de comer. Mayormente todo ser humano se preocupa porque ¿qué es lo que va a cenar en este momento? Me imagino, ya muchos están pensando qué van a cenar para la tarde. Y posiblemente haya o posiblemente usted no tenga nada, pero Dios va a proveer, porque Él ya sabe de todas nuestras necesidades. Pero en este momento tenemos algo especial, que dice la palabra de Dios, para hacerle entender al hombre que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice el 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Entonces entendemos por medio de la Sagrada Escritura que cuando nos hace falta el alimento, cuando hace falta algo en nuestro hogar, es hora de buscar a quién, de buscar a Dios, de buscar palabra de Dios, porque no solamente nos vamos a estar sustentando de lo material, sino también de lo espiritual, de la palabra del Señor. Y Dios vio que medio mundo se estaba quejando, el pueblo se estaba quejando y tenía, no hombre, allá comíamos pepino, comíamos ajo, comían cebolla, comían todo, y comienzan a extrañar todo aquello que comían. Pero Dios ya les tenía preparado un banquete especial, un pan especial. Y este pan especial iba a traer todas las vitaminas, todos los minerales, todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba. Claro que sí. Si Dios nos ha formado, Él formó al pueblo de Israel, nos ha formado a cada ser humano, Él conoce qué es lo que necesita nuestro cuerpo, cuáles son los minerales que nuestro cuerpo necesita para el diario vivir. Este pan que Dios les proveyó, ¿acaso no tenía todos los nutrientes necesarios? Claro que sí. Y Dios les promete que les iba a llover, dice la palabra, pan del cielo les iba a llover. Dice el versículo, siempre en Éxodo, vamos a ir a Éxodo capítulo 16, Éxodo 16,
Y vemos la palabra de nuestro Dios y dice 16, y vemos el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y juntará cada día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dice la palabra del Señor que Dios les iba a hacer llover pan desde los cielos. Y dice que para la noche comienza a descender de los cielos un rocío en forma de ¿qué? Como que era nieve aquello que estaba cayendo. Y al siguiente día el pueblo de Israel, al mirar y ve aquella, dice que era como semilla de culantro. Y dice, se preguntan, ¿qué es esto? Y el Señor les dice, Moisés les dice, es el pan que Dios ha dado de los cielos. Y dice que el pueblo de Israel solo tenía que recoger lo necesario para el día. Para el día siguiente no tenía que recoger. Y alguien recogió. ¿Y qué pasó con lo que recogió? Dice la palabra de nuestro Dios que dio y también crió gusanos. No era permitido recoger para el siguiente día. Cada quien tenía que agarrar para el día. Lo comer de cada día tenían que hacerlo. Solo para el día sexto, este día sí tenía que recoger doble porción. Para el día séptimo, porque el día séptimo no iba a caer, pero sí iba a haber de lo que guardasen, de lo que recogiesen. Y sigue diciendo, dice, más el sexto día aparejaron los que han de encerrar, que será el doble de lo que solían juntar cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Vamos a pasarlo más adelante. Dice, y vamos a ver el versículo 14. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, y dice redondita, como una helada sobre la tierra. Me imagino que era como, bueno, el alimento que consumen en Honduras, el marmahón, una semillita pequeñita. Este alimento dice que el pueblo de Israel lo llama maná, que quería decir ¿qué es esto? Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da a comer. Y dice el versículo 31, siempre de allí, del 16. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como simiente de cilantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. ¿Tenía buen sabor? Tenía buen sabor este pan. Qué especial es Dios, qué misericordioso es Dios. Les provee el pan. Dice que les provee carne también. Pero en este caso especificamos en el pan que desciende de los cielos, el maná. ¿Cómo quedó el pueblo de Israel? Quedó satisfecho, quedó tranquilo. Pero después comienza nuevamente el problema. Hay veces uno, cuando no tiene las cosas, las desea. Pero media vez las tiene, comienza a aborrecer aquello. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel comenzó igual a aborrecer el maná. Y comienzan a pedir otra clase de comida. Pero esta clase de comida, ¿acaso no tenía los ingredientes, las vitaminas, los minerales necesarios, lo que produce la carne? Claro que sí. ¿Para qué ellos necesitaban carne? Si aquel ingrediente, si el maná tenía
lo fundamental, tenía lo necesario, pero siempre el hombre no está satisfecho de lo que Dios le provee. Eso fue para el pueblo de Israel. Pero venía otra generación, venía otra simiente, la cual tenía que probar ese maná. Y por ello Dios establece que se guardase un poco. ¿Para qué? Para la memoria, para el recuerdo, para aquella descendencia que venía, para aquella simiente que venía, conociera ese maná. Y dice el versículo, lo vamos a ir al 32, siempre del 16. Dice el 32, y aquí viene lo especial que hace Dios. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Henchirás un gomer de él, para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo di a comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué recomienda Moisés? Moisés recomienda, hay de guardar. Es de guardar para la descendencia que viene posteriormente. ¿Cuál era aquella descendencia que iba a venir, que iba a ser para que conociera de este maná, para que comiera de este maná, probara de este alimento espiritual? Y dice el 33, y dijo Moisés a Aarón: toma un vaso y pon en él un gomer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Quién dio la orden? Fue Dios, y Dios se la dio a Aarón para que Aarón hiciese el proceso de guardar un gomer de maná. Y dice la palabra: y así comieron los hijos de Israel maná. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años, hasta que entraron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. Y un gomer, dice que es la 10ª parte de un efa. Aquí encontramos que de ese maná fue guardado. Porque ¿cuánto tiempo cayó el maná? Cayó por 40 años. Entrados a la tierra de Canaán, cesó el maná de caer. Cesó de caer el pan del cielo. Pero ¿se guardó pan? ¿Se guardó maná? Claro que sí. En el libro de Apocalipsis, con el versículo de la lectura que iniciamos, vimos que se le llama el maná escondido. ¿En dónde fue guardado este maná? ¿Dónde lo pusieron? Vamos a irnos al libro de Hebreos y vamos a ver en la palabra del Señor dónde lo pusieron. Dice el libro de Hebreos, y vemos el capítulo 9, el libro a los Hebreos, capítulo 9, y vemos el versículo 4. 9:4. Y dice la palabra, dice el versículo, el cual tenía, dice, lo vamos a leer desde más antes. Dice el 2, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que se estaban las lámparas, y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman lugar santo, el lugar santo. Tras el segundo velo, el velo, dice, estaba el tabernáculo que se llama el lugar santísimo, el área esta. Y dice, el cual tenía un incensario de oro. Y es en ese lugar, dice también la palabra del Señor, que estaba el arca
del pacto. Y dice, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en lo que estaba una urna de oro que contenía, dice, el maná. Aquello que guardó Aarón, ¿cuánto tiempo había permanecido? Habían pasado los años, habían pasado miles de años, y que aquel maná todavía estaba ahí, en memorial de el pan que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero posteriormente, ¿qué pasó? Dice, el arca desapareció, el arca fue robada, el arca y aquello que había en el arca del testimonio, en el arca del pacto, desapareció. Esto quiere decir que el maná desapareció, el maná se perdió. Pero ese maná nuevamente aparece. ¿Desde dónde? Aparece desde los cielos. Y vamos a ver la palabra del Señor, este pan especial, este que desciende de los cielos. Dice el libro de Salmos que a este pan se le conoce como pan de nobles, se le conoce como, vamos a ver el libro de Salmos anteriormente, Salmos capítulo 78, Salmos 78, y veamos cómo se le llamaba a este pan. Versículo 24 y 25, dice la palabra del Señor, Salmo capítulo 78, 24 y 25. E hizo llover sobre ellos maná para comer. Aquí está recordando lo mismo que vimos. Y Dios les dice, trigo de los cielos. ¿De dónde sale el pan? El pan sale del trigo. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que dice la palabra de nuestro Dios que les dio trigo desde los cielos. Y dice el 25, pan de nobles comió el hombre, envióles comida en hartura. Aquí dice la palabra de nuestro Dios que este pan se le llama pan de nobles. ¿Sabe que no todos comemos la misma clase de pan? Según la categoría social, según el estado económico, así es la clase de pan que uno consume. Si usted es de categoría alta, sepa que usted solo va a comer pan fino, pan especial. Y así hay otro pan más bajo, y hay otro pan más bajo todavía, que algunos le llaman el ayúdame a vivir, porque son los grandes pedazos. Es más levadura que trigo, es más levadura que pan, pero con eso se sustenta el hombre. Pero aquí no vamos a mezclar levadura, aquí es un pan especial. Y ese pan, ¿quién es? Nosotros ya sabemos quién es, y es nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Y Él lo confirmó con sus propios labios. Vamos a ver el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 31, 6:31 del libro de Juan. Y comienza el Señor Jesucristo a recordar aquel pan que había caído en el desierto al pueblo de Israel. Y Él les comienza a decir y les dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto, digo, que no dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, aquel maná escondido, aquel maná que había desaparecido, aquel maná que comía el pueblo de Israel, en lo literal,
ese maná representaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en este tiempo nosotros estamos comiendo maná. Y ese maná, ¿a quién representa? A nuestro Señor Jesucristo. Él descendió desde los cielos aquí a la tierra, porque Él dice: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dice que este pan que descendió del cielo es para dar vida. Todo el que come de este pan, dice la palabra de Dios, no muere eternamente, sino que tiene vida y vida en abundancia. Y dice el 34: y dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Aquella gente comienza a decirle al Señor: Señor, que siempre tengamos este pan. Claro que ese pan iba a estar por todas las generaciones mientras hubiera predicación. Y dice el 35: y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estaba poniéndose aquí nuestro Señor Jesucristo y estaba diciendo: yo soy el maná. Yo soy aquel maná que se escondió y ha aparecido nuevamente desde los cielos. ¿Cómo es el maná? ¿Qué sabor tiene? Allá dice la palabra de nuestro Dios que era como hojuelas con miel. ¿Cómo es la palabra de nuestro Dios? ¿Acaso no es dulce? Es sabrosa la palabra de nuestro Dios. Es la que nos da esperanza, la que nos da vida, la que nos da consuelo. Y dice el versículo 48, siempre del mismo capítulo 6, versículo 48. Y dice la palabra del Señor: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué pasó con ellos? Murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. El que come de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no muere. Estamos hablando de la muerte eterna. No llega a muerte, por eso dice que se le da una piedrecita blanca, queda exento, queda libre de condenación, libre de la muerte. Dice el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, que es, dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Jesucristo, el maná. Jesucristo, el que trae vida, el que trae todos los nutrientes necesarios para la salvación de nuestras almas. Dice el 58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Quiere vivir usted eternamente? Sepan que este mundo es como que uno vaya a una gran panadería. Pongámosle una mesa llena de pan. Usted ya ha ido a una panadería y usted tiene la opción de poder escoger. Y escoge entre toda la variedad de pan que hay. De toda, pan con leche, pan con miel, pan con mermelada, de toda clase de pan. Y cada uno tiene su precio. Puede hacer que usted escoja el más grande. Posiblemente el que tiene solo es la esponja, el bagazo. ¿Por qué? Porque lleva más levadura. En este caso, Jesucristo,
es el verdadero pan. Jesucristo trajo su enseñanza, trajo su doctrina, trajo el Evangelio Santo. Y el Evangelio Santo igualmente representa el maná. Hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta tarde? Impartiendo el maná, impartiendo la palabra del Señor. Pero hay muchas clases de pan, mucha variedad. Y posiblemente lo que usted esté comiendo está lleno de levadura, está lleno de una doctrina de mandamiento de hombre. Aquí la iglesia de Dios israelita, los mandamientos son los mandamientos que ordenó Dios. No mandamientos de orden de hombre, sino mandamientos que Dios estableció. Pero el hombre que no sabe discernir, porque este es un maná escondido. Poníamos de ejemplo la gran variedad de pan. Esa panadería representa, decíamos, el mundo. En el mundo hay muchas doctrinas, hay muchos cristos, muchas enseñanzas, muchos falsos profetas, y son un pan. Y la gente le encanta el pan de mentira. ¿Cuál es el pan de mentira? Aquel que lleva un poquito de trigo y lo demás todo es levadura. Pero aquí dice la palabra de nuestro Dios que vendrán tiempos en los cuales no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué estaba profetizando? ¿Qué estaba diciendo para los postreros tiempos? Para este tiempo a la gente no le iba a gustar la verdadera enseñanza, no iba a sufrir por la verdadera doctrina de la palabra del Señor. Iban a buscar el pan de cascajo. Vamos a ver el libro de Proverbios. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que le encanta a la gente? Libro de Proverbios, capítulo 20. Dice el versículo 17. Sabroso es al hombre el pan de ¿qué? El pan de mentira. Mas después su boca será llena de ¿qué? De cascajo. El hombre se llena cuando come este pan, lo siente sabroso, porque el versículo dice, sabroso es al hombre el pan de mentira. Pero cuando llega al estómago, aquello se disipa, aquello se deshace. ¿Y qué? Y siempre vuelve a tener más hambre. ¿Qué doctrina, qué enseñanza, qué evangelio está practicando usted? Posiblemente usted esté comiendo un pan de mentira, porque dice que muchos falsos cristos han salido por el mundo. ¿Qué Cristo está adorando usted? Tiene que ser el verdadero maná, porque decíamos que el maná o nuestro Señor Jesucristo representa el pan vivo, y en este mundo hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas, y esta doctrina ha estado libremente. Ahorita, gracias a la misericordia de Dios, se está dando a luz por todo el mundo. Pero este pan, ¿cómo estaba al principio? Dice la palabra de nuestro Dios, y vamos a ver 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, y dice el versículo 3. Capítulo 4, versículo 3 de Segunda de Corintios, y dice la palabra, que si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esta doctrina, esta enseñanza, ¿para quiénes está encubierta? Para los que se pierden. ¿Y quién es que quiere que usted se pierda? Nada menos que Satanás. Y Satanás le va a poner un pan pero muy grande, que usted lo sienta sabroso, una doctrina fácil de llevar, una doctrina en que usted vaya y la practique y no le pongan restricciones. Posiblemente usted le permitan que vaya
con una o dos esposas. Pero aquí no se permite eso. ¿Por qué? Porque es la sana doctrina. Y dice que este evangelio, esta doctrina, está encubierto, en los cuales dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz, la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás encubre y no quiere que esta doctrina del Dios de Israel salga a la luz. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que usted coma otro maná que no da vida. Un maná igual al que comieron el pueblo de Israel, que murieron. Mas este maná es para vida y vida eterna. Libro de Colosenses, capítulo 1. Carta a los Colosenses, capítulo 1. Y dice la palabra del Señor, el versículo 26. Dice la palabra del Señor, Colosenses 1:26. Y esto es, o es a saber, el misterio que había estado oculto. Estamos hablando del maná escondido. Y dice que este maná había estado ¿cómo? Oculto, escondido. Y viene nuestro Señor Jesucristo y lo da a conocer. Y aún en este tiempo se mantiene oculto. Ahorita se está dando a luz. Por eso usted eche mano del Dios de Israel, de la doctrina santa del Dios de Israel. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos. ¿Cómo estaba esta doctrina? ¿Cómo estaba la enseñanza? ¿Cómo está Jesucristo? Muchos pueden decir que adoran a Jesucristo, pero ¿qué es lo que utilizan? Solo su nombre. En el libro de Isaías capítulo 4 versículo 1 dice la palabra: solo permítenos llevar tu nombre, nosotros comeremos nuestro propio pan. Hay denominaciones que elaboran su propio pan, su propia doctrina, no conforme a la doctrina que vino de los cielos, que vino desde allá arriba, sino que comienzan a fabricar su propia enseñanza, su propia doctrina. Y dice Pedro que los indoctos, los inconstantes, tuercen para su propia perdición las sagradas escrituras. Es de tener mucho cuidado, porque no se vaya a estar comiendo el ¿qué? Cascabel. Se vaya a estar comiendo solo levadura. Pero este evangelio, el misterio oculto, se le llama la palabra de nuestro Dios. Dice el 27, a los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice que este misterio apareció ¿para quiénes? Para los gentiles, que es Cristo de gloria. Entonces, aquel maná que se guardó para la descendencia que iba a venir, ¿para cuál descendencia era? Para nosotros los gentiles, que Dios tuvo la gracia y la misericordia que nosotros fuéramos partícipes de ese maná. Y gracias a ello, hoy nosotros tenemos la doctrina del Dios de Israel. Pero es de seguir indagando, investigando. Dice Pedro que después de estos hombres indagaron, investigaron diligentemente a quién se refería todas estas cosas. Y dice que fuera ¿para quiénes? Para nosotros. Entonces, este maná que estaba escondido ha sido para mí y ha sido para usted. Aprovechelo. Aproveche la doctrina. Deje de comer cascajo, deje de comer bagazo y comience a comer el verdadero trigo. El Señor Jesús dijo que si el grano de trigo no caía a tierra y moría, no llevaba fruto. ¿Y qué pasó con ese grano de trigo?
que representa a nuestro Señor Jesucristo, cayó en tierra, murió y al tercer día resucitó y fue a la diestra de nuestro Dios y llevó mucho, pero mucho fruto. Vamos a ver el último versículo y vamos a ver Romanos 16, 25. Libro de Romanos 16, 25 dice la palabra de nuestro Dios: y el que pueda confirmaros según mi evangelio, la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Dice que este evangelio era encubierto desde los tiempos eternos y hoy ha sido manifestado al hombre. Bien, mis amados hermanos, ha sido un placer haber llevado este momento, este tiempo. Cedo nuestro tiempo al hermano que lleva la súper para que cante otro cántico. Paz a vosotros.